En el año 2002 nace en Costa Rica el Sistema Nacional para la Calidad SNC y da vida al ente costarricense de acreditación bajo la Ley 10.473, único organismo competente con potestad para emitir las acreditaciones a organismos de la evaluación de la conformidad OEC. La acreditación es una herramienta fundamental para generar confianza y transparencia en el mercado nacional e internacional por los intereses del consumidor, mediante procesos de evaluación donde se comprueba la competencia e imparcialidad de organismos que realizan actividades como laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, organismos de inspección, organismos de certificación y verificación y proveedores de ensayos de aptitud. Sus acreditaciones brindan confianza tanto al usuario del servicio como a la administración. Se percibe a primera vista como un tema técnico y muy complejo. Sin embargo, cuando se estudia de cerca, su aplicación se puede ver en nuestro hogar, trabajo o tiempo libre. Por ejemplo, hay productos y servicios que deben cumplir con normas, leyes o reglamentos. Esto mediante certificaciones, inspecciones y ensayos realizados por organismos acreditados, quienes comprueban la conformidad de dichos productos o servicios. La acreditación demuestra por medio de evaluaciones continuas la competencia, imparcialidad e independencia que pueden tener los resultados. Los reguladores pueden establecer esquemas o requisitos y basarse en inspecciones, certificaciones, declaraciones o en ensayos acreditados para asegurar su cumplimiento. Es importante diferenciar entre un servicio acreditado versus uno no acreditado. El primero demostró ante ECA su competencia para hacer una actividad y el segundo no. ECA garantiza la credibilidad para que usted pueda caminar por la vida con confianza al conocer los organismos con alcances debidamente acreditados. Las acreditaciones de ECA son reconocidas internacionalmente por los máximos foros mundiales de acreditación: ILAC, IAF, IAAC, IHAP. Encuentre en nuestro sitio web www.eca.or.cr los organismos que tienen actividades acreditadas en Costa Rica, así como información de nuestros servicios de acreditación, capacitación y equivalencias. Buenos días, bienvenidos al mes de la calidad. Durante este mes de noviembre les invitamos a nuestros webinars diseñados para explorar aspectos claves de la calidad en distintas áreas. Durante estas sesiones aprenderemos sobre herramientas y recursos especiales para implementar y mantener sistemas de calidad efectivos en sus organizaciones. El ECA realiza desde el año 2021 una serie de encuentros y webinars gratuitos para generar nuevos conocimientos, compartir experiencias y hablar sobre la calidad en el país. Para nosotros es importante promover la infraestructura de la calidad y, por supuesto, la acreditación. Esperamos que la información que les brindemos sea provechosa. Mi nombre es Cintia Quiroz, asistente del Departamento de Gestión de la Innovación, y desde ya les agradecemos su presencia esta mañana en la plataforma. El webinar de hoy se titula El papel de la incertidumbre de la medición en el control meteorológico. La incertidumbre de la medición es un concepto fundamental en el ámbito de la meteorología. Comprenderla y gestionarla de manera eficaz es crucial para asegurar la confiabilidad y la calidad de los resultados. Este webinar busca promocionar a los participantes una comprensión de lo que es la incertidumbre de la medición, el papel que juega en el control meteorológico y las mediciones, y las metodologías para calcular e interpretarlo de manera adecuada. Y es organizado por el Ente Costarricense de Acreditación. Ahora bien, les voy a indicar más o menos la dinámica del evento. Por favor, permanecer con el micrófono apagado. El uso de la cámara es opcional. Vamos a abrir un espacio de preguntas al final de la presentación. Por favor, levantar la mano utilizando la reacción de Zoom. Si también lo desean, pueden escribir sus preguntas en el chat para ser tomadas en cuenta. En caso de alguna eventualidad por agentes externos, estaremos finalizando el webinar y abriendo un nuevo link de la sesión.
Ahora les presento a nuestro expositor en esta ocasión, el doctor Alberto Juan Díaz Tey. Él es ingeniero mecánico con una especialización en energía térmica y formación en el Instituto Superior Politécnico de La Habana, el Centro de Estudios de Tecnologías Energéticas Renovables. Ha trabajado como asesor en metrología en empresas en Costa Rica, Perú y Colombia. Fue director técnico en C Global Metric en Colombia, miembro de Abstin International y también asesor de la revista Ingeniería de la UCR. Actualmente es profesor de normalización y metrología en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica y se encuentra contribuyendo a la educación de nuevos ingenieros. También pertenece al cuerpo de evaluadores técnicos del ECA. Muchas gracias, don Alberto. Le damos su bienvenida. Muy buenos días y muy agradecido por la oportunidad que me ha brindado el ECA de compartir con ustedes. Entonces, bueno, ya clara la dinámica. eh, yo hice una presentación que puede estar a disposición de ustedes, ¿no? A través de Cintia. eh, y sobre ella me voy a apoyar, ¿no? Para hablar sobre este tema, ¿no? Sobre este asunto tan importante que es la incertidumbre de la medición, ¿no? Eh, de una manera, bueno, tenemos un tiempo reducido y voy a tratar de transmitirle mi experiencia y cómo yo enfoco el asunto, ¿no? En mis aplicaciones, ¿no? En partiendo del hecho que la incertidumbre, es decir, hay varios niveles, ¿no? Del conocimiento. Hay un nivel básico o fundamental, son cuando se generan datos, cuando los datos se procesan estadísticamente, pero después cuando se gestiona la calidad de los datos antes de pasar a la generación de la información. La calidad entonces de esos datos depende de la calidad de las mediciones y en el ámbito de las mediciones hay dos parámetros fundamentales: la trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades como herramienta fundamental para controlar sesgos, de tal manera que el desempeño de las mediciones pues sea de carácter estocástico o aleatorio, y a partir de ahí podamos asignarle una distribución de probabilidad a un modelo matemático o a un modelo estadístico y poder evaluar la incertidumbre como la forma en que cuantificamos el conocimiento. El conocimiento. Entonces, en la medida que tenemos bien definidas nuestras incertidumbres de manera realista, pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, pero están bien definidas, entonces conocemos el proceso. Y pues, eh, si me permiten, Cintia, voy a compartir la pantalla para poder presentarles, ¿no? Y estar hablando sobre una presentación. Sí, por supuesto, don Alberto. Usted puede presentar. Entonces, voy a hacer una presentación que es un poco extensa, pero eh, voy a ir resumiendo, pero para que les quede como un material y puedan después, si gustan, estoy compartiendo pantalla. Entonces, ahora voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor. Compartir la pantalla. Aquí la tengo. Supongo que lo están viendo, Sí, ¿no? se ve. Muy bien, gracias. Voy a extender la presentación. Entonces, el papel de la incertidumbre de la medición en el control metrológico. Pues bueno, eh, voy a tratar, ¿no? de ser, como les decía, abarcar, pero de manera concreta, ¿no? Sobre la incertidumbre de la medición y su importancia, que ya prácticamente lo he mencionado en mi introducción, ¿no? Las principales fuentes y factores que contribuyen a ella, los métodos de cálculo de la incertidumbre, la interpretación y cómo comunicar la incertidumbre, así como ejemplos del uso y errores comunes en la evaluación de la incertidumbre, ¿no? Antes de continuar, pues bueno, decir que cualquier ciencia, incluyendo la metrología,
pues tiene sus propios vocabularios, ¿no? Donde se sistematiza los conceptos y se definen. En este sentido, hay dos grandes vocabularios, ¿no? Está el BIM, que está enfocado a la parte de la metrología técnica y la metrología científica, pero hay un vocabulario, está claro, relacionado con términos y definiciones de la metrología legal, y por eso quería mencionarlos, ¿no? Porque el término control metrológico no aparece definido en el vocabulario de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, pero sí aparece como una actividad fundamental en el ámbito de la metrología legal. Entonces yo me voy a acercar a la incertidumbre desde el punto de vista de la confirmación metrológica, ¿no? Entendiéndose como la confirmación metrológica, eh, la gestión, ¿no? O sea, como una operación que forma parte de un modelo del sistema de gestión de la calidad de las mediciones. Está claro que hay una norma fundamental en este sentido que es complementaria para poder interpretar requisitos, que es la ISO-IEC 10012, que trata sobre cómo diseñar un sistema de gestión de la calidad de las mediciones, y aquí es donde quiero detenerme, ¿no? Entender que la confirmación metrológica, ¿no? Esto se termina prácticamente cuando usted puede demostrar que los requisitos metrológicos del proceso de medida, que usualmente nacen en los documentos normalizados, por ejemplo, según el ámbito normalizado en los procedimientos de ensayo o métodos de medida. Recuerden que ISO-IEC 17025 se acerca a la definición de método de medida como procedimiento de medida que aparece explícitamente definido en el BIM, ¿no? Cuando usted logra satisfacer los requisitos metrológicos del proceso de medida con respecto a las características metrológicas de sus equipos de medición. Entonces, esta etapa, observen que aquí hay una flecha en doble sentido porque es una etapa fundamental en el laboratorio. En el laboratorio o en el lugar donde se realice cualquier medición, ¿no? Está claro que cuando usted lo logra, usted satisface en términos de relación de exactitudes lo solicitado en el proceso de medida. No debemos mejorar el sistema de medida más allá de los requisitos metrológicos que aparecen en el proceso de medición, porque esto sería, por supuesto, un aspecto negativo a la hora de intercomparar resultados. Mientras que los resultados de la medición que se generan, ¿no? Una vez que está confirmado metrológicamente nuestro sistema de medida, esto se caracteriza su calidad por la trazabilidad metrológica de las mediciones al sistema internacional, ¿no? A través de una cadena ininterrumpida de comparaciones en el ámbito de la metrología física o en el ámbito de la metrología química y la incertidumbre de la medida. Yo me voy a enfocar hoy en la parte de la incertidumbre de la medida, ¿no? En este sentido, entender que la incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Por lo tanto, hay dos formas de estimar la incertidumbre, ¿no? El enfoque experimental o empírico, que es el que a todos nos gustaría, que es cuando usted puede generar un diseño experimental y asociarle un modelo estadístico. Y por supuesto, tiene necesidad de disponer de alguna herramienta, que es usualmente un análisis de varianza, que se utiliza para determinar la variabilidad en términos de precisión de su sistema de medida, ¿no? Recuerden que a través de la confirmación metrológica previa y la demostración de la trazabilidad metrológica de sus mediciones al sistema internacional, usted identificó y corrigió todos los potenciales sesgos. Y está el enfoque de modelización, ¿no? Que es
tenemos que generar un modelo matemático y aplicar la ley de propagación de incertidumbres, que está muy bien definida en la guía para la expresión de la incertidumbre, y que en esencia es un proceso de linealización de un modelo matemático que puede ser lineal, muy sencillo, pero puede ser no lineal, ¿no? Por tanto, en forma general hay dos grandes enfoques, ¿no? El enfoque asociado, ¿no? Cuando usted está trabajando en una aproximación dentro de su laboratorio, por ejemplo, en la verificación de un método de medida con respecto a requisitos que aparecen en un documento normalizado, que es el caso más usual, o usted sencillamente está en una aproximación interlaboratorial donde todos conocemos, ¿no?, perfectamente los ensayos de aptitud, pero también los estudios colaborativos, ¿no?, con fines de validar un método de medida, ¿no? Validar o verificar en este caso, ¿no? Entonces, están presentes en ambos y juegan un papel importante porque siempre van a generar límites de control, es decir, siempre van a generar herramientas para el control estadístico de las mediciones, ¿no? Porque Don partimos de eso. Alberto, Sí, me indican que no están viendo cómo transcurre la presentación, que solo están viendo la primer filmina. y yo la estoy corriendo. A ver si lo intentamos de nuevo. Voy a otra vez. Estoy compartiendo pantalla y ven esta presentación. Sí, ahora avance, a ver si podemos verlo todos con usted. Voy a bajar. Por ejemplo, esta es la octava filmina. Ok, sí, ya podemos ver la presentación tal como usted va. La anterior fue esta, ¿no? Ok, Aquí, perfecto. aquí introduje el concepto de incertidumbre que está teniendo cambios hoy día. Recuerden que es un parámetro no negativo, es decir, es un valor no negativo y esto genera una discusión porque la incertidumbre de la medida no es un intervalo confidencial con fines inferenciales, ¿no? Estadísticamente hablando, sino es un valor, ¿no?, que se obtiene a partir de la propagación de incertidumbres. Depende del modelo que usted disponga, de un modelo estadístico, ¿no?, a partir del enfoque experimental o a partir del enfoque de modelización o de componentes cuando usted aplica la ley de propagación de incertidumbres. Voy a pasar. Entonces les mostraba, esto es una herramienta que hemos diseñado para podernos ubicar, ¿no? ¿Dónde en los ámbitos, por ejemplo, en los procesos de verificación de un procedimiento de medida en un laboratorio de ensayo o calibración, tan importante, contra requisitos normalizados o, por ejemplo, cuando usted necesita cuantificar si los sesgos presentes después de identificarlos y corregirlos en su modelo matemático, esos sesgos presentes pueden ser justificados a partir de las incertidumbres y para eso tiene que salir de las fronteras de su laboratorio y participar en comparaciones entre laboratorios con fines de definición de aptitud de competencia técnica o con fines colaborativos para generar un nuevo procedimiento, ¿no?, normalizado. Pero en ambos casos está claro que usted va a disponer de límites de advertencia y control asignados a una distribución probabilística que usted se acerca a ella a través de sus mediciones. Por lo tanto, en el primer enfoque usted necesita generar un modelo de carácter experimental, un modelo estadístico, a partir de un diseño experimental. Y, por ejemplo, este caso, que es el que voy a estar de manera muy somera, ¿no?, llevándolo a lo largo de la presentación, cuando usted presenta un modelo estadístico, es evidente que esté mensurando, que en este caso podría ser el volumen vertido o contenido en un matraz, puede ser explicado a través de un efecto incremental del factor evaluado, usualmente va a ser nuestro metrólogo o el analista, y por supuesto un residuo, que es el más importante porque si está acotado y se distribuye normalmente, usted puede justificar y cuantificar el efecto del factor que está evaluando, ¿no?
Usualmente hay una herramienta muy importante cuando usted utiliza el enfoque experimental, que es la minería de datos, ¿no? La minería de datos les permite a ustedes, pues, a través de una serie de procesos, pues, obtener los niveles de precisión. Fundamentalmente, acuérdense que estamos en un enfoque intralaboratorial a través de, o sea, puede cuantificar a partir del análisis de varianza la repetibilidad y la precisión intermedia para poder evaluar reproducibilidad. Evidentemente, lo adecuado es poder participar en una comparación entre laboratorios o a través de un ensayo de actitud, ¿no? Está claro. Pero cuando usted termina la aplicación del enfoque experimental, usted puede generar dentro del laboratorio, por ejemplo, los niveles de repetibilidad, el efecto del factor y sobre esta base tomar decisiones eh, sobre la competencia técnica del observador. Y lo más interesante es la precisión intermedia. Este valor de precisión intermedia es el que usted debe utilizar para conformar los límites de advertencia y los límites de control en un gráfico de control para sus operaciones rutinarias de control interno de la calidad, ¿no? Ahora, el enfoque de modelización, que es el enfoque pues, más utilizado usualmente a nivel de laboratorio, parte de la premisa de que usted necesita generar un modelo matemático. La modelización o la generación del modelo matemático usualmente es un paso que ya está establecido eh, cuando usted utiliza documentos normalizados, usted está en un ámbito normalizado. De lo contrario, si usted tiene que generar un modelo matemático, usualmente va a utilizar herramientas de carácter estadístico, como puede ser la regresión lineal aplicada, ¿no? Para poder establecer su modelo, pero no es lo usual, ¿no? Lo usual es disponer de un modelo matemático. Y en este caso, la pregunta es perdón, están viendo, ¿no? La pregunta es, ¿qué Sí, se ve deseo? claramente. Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué se desea medir? Eh, ¿Para qué? Y sobre todo, ¿cuál es la exactitud? Porque en función de la exactitud, veamos que exactitud es un término cualitativo que incluye una componente llamada veracidad, que es la que cuantifica los sesgos, que usualmente usted reconoce, incorpora en forma de magnitudes en su modelo matemático y después los mide. Hay otros sesgos que pueden ser identificados y corregidos a través del diseño de su laboratorio a nivel de infraestructura o de climatización o de control de parámetros influyentes. Y, por supuesto, la otra parte de la exactitud es la precisión, ¿no? En sus dos extremos, repetibilidad, cuando todos los factores influyentes en la medición están establecidos y no se mueven en un corto periodo de tiempo, o su extremo eh, mayor, que es el caso de la reproducibilidad. Pero está claro que usted a través del proceso de medición pasa de un modelo matemático basado en magnitudes invariantes a un modelo matemático de carácter estadístico donde usted estima las magnitudes a través de procesos de medición, mediciones directas, indirectas, en forma general, y en este proceso es cuando aparece la incertidumbre. Está claro que, por ejemplo, estamos viendo que si usted quisiera determinar la concentración de un metal pesado, por ejemplo, cadmio, que es el ejemplo clásico en Euramet, en Eurachen, perdón, en una disolución, pues usted va a utilizar un matraz o un balón aforado, ¿no? De cuello, que tiene una marca de aforo. Y a partir de aquí, como decíamos anteriormente, usted va a transitar a estimar el mensurando. Y este proceso de estimación va generando modelos matemáticos que son más sencillos o más complejos en la medida en que la exactitud requerida sea mayor por el proceso. Por ejemplo, si usted reporta el valor eh, eh, del volumen vertido a 20 grados Celsius
como el valor nominal del balón, está claro que la incertidumbre puede ser muy alta y usted desconocerlo. Entonces, lo normal es identificar las fuentes de incertidumbres. Fundamentalmente voy a concentrarme, hay muchas, pero voy a concentrarme en la definición incompleta o la realización imperfecta del mensurando, ¿no? O el conocimiento incompleto de los efectos de esas magnitudes influyentes. Por tanto, una primera aproximación fue la que vimos. Usted supone que sin hacer ninguna otra consideración, el volumen a 20 grados Celsius coincide con el volumen nominal. Tal vez usted supuso que hay equilibrio térmico e hizo una gran inversión en un sistema de climatización en su laboratorio, de tal manera que está muy cercano a 20 grados Celsius. Esta primera aproximación es muy sencilla y, por supuesto, la evaluación de la incertidumbre sería la más sencilla de todas. Pero usted pudiera considerar que está en equilibrio con el agua, por ejemplo, donde está contenida en el balón aforado con respecto al aire ambiental, pero usted necesita medir la temperatura del fluido porque usted no tiene un sistema de climatización adecuado. Y en este caso ya el modelo matemático tiene que introducir, como ven aquí, un factor de corrección que tenga en cuenta el efecto de la dilatación, de la diferencia de dilataciones volumétricas entre el vidrio y el agua. Supongamos que el agua es la que usted está utilizando para después diluir el cadmio, ¿no?, que va a utilizar como referencia y hacer después diluciones sucesivas para ajustar, por ejemplo, un espectrómetro de masa, ¿no? Aquí ya en este caso el ambiente o el ámbito normalizado es muy importante y usted tiene que empezar a conocer más sobre su sistema de medidas. Por eso es que la etapa previa de confirmación metrológica, cuando usted selecciona el sistema de medidas, debe incluir estas exigencias en las características metrológicas. Porque el coeficiente, por ejemplo, en este caso de expansión volumétrica del balón con respecto, o sea, del vidrio del balón con respecto al agua, pues depende del material, ¿no? Entonces necesita conocer y pueden ser diferentes los valores en función de los fabricantes y del ámbito normalizado en que ellos se orientan. Usted puede seguir complejizando su modelo. Por ejemplo, en este caso, se quiere corregir la indicación de la medición de la temperatura del agua utilizando la corrección que aparece en el certificado de calibración. Es evidente que ya tenemos un modelo matemático más complejo porque tenemos tres variables influyentes, ¿no? Una es la medición de la temperatura, otra es una medición que no realizamos nosotros, pero que aparece en un certificado de calibración emitido por nuestro proveedor de servicios de calibración externos sobre la desviación del termómetro, de la indicación del termómetro con respecto a un patrón cuando se calibró, y por supuesto el efecto del coeficiente de expansión volumétrico. También, ¿no?, se puede complicar más si usted el balón aforado ya está calibrado y usted quiere hacer una corrección una vez que lo ajusta a 20 grados Celsius con el valor que aparece reportado en el certificado de calibración. Por tanto, los modelos matemáticos pueden ser complicados, ¿no? Y una recomendación de la ACUN, de la Guía para la Expresión de la Incertidumbre, es tratar entonces de simplificar por familias los tipos de magnitudes. Por ejemplo, en este caso se puede evaluar el efecto de las variaciones de temperaturas históricas que usted pudo haber estimado durante el proceso de verificación. Y el reto sería entonces que esta variable, en este caso la temperatura del aire, observen que es la temperatura del aire porque usted parte del principio de que están en equilibrio térmico, usted la somete a un control estadístico durante los procesos de medición del volumen, ¿no?, para el posterior aforo. Al final,
cuando usted termina, que es una de las, o sea, tiene ya su modelo matemático y ha identificado las fuentes de incertidumbres que pueden afectarlos, ¿no? Partiendo del principio de que usted quiere respetar los requisitos de exactitud del proceso de medida, usted puede auxiliarse de un diagrama causa y efecto para poder identificar las variables y poder establecer su estrategia para poder entonces generar el modelo estadístico de las mediciones. Observen cómo en este momento aparece claramente establecido las fuentes de incertidumbre que usted identificó previamente y que las resume en un diagrama de causa y efectos. ¿No? Y por supuesto, el modelo estadístico se puede complicar según las aproximaciones que usted estuvo haciendo. Y la gran importancia que tiene el enfoque de modelización es, con respecto a la teoría convencional de errores, es la forma en que usted cuantifica las fuentes de incertidumbres. Es decir, usted tiene que, para poder aplicar y linealizar su modelo, conocer las incertidumbres estándares de cada una de esas fuentes de incertidumbres. Lagun, ese fue su gran aporte. Ella dijo, hay dos tipos operativos de aproximarse a la cuantificación de esa incertidumbre estándar. O de tipo A, cuando usted puede obtenerla a partir de un diseño experimental, aunque sea muy sencillo, o de tipo B, cuando usted necesita, a partir de su juicio, de su buen juicio, muchas veces, o de recomendaciones que pueden estar en el ámbito normalizado, de cuantificarlas. En este caso, el gran reto es que para poder cuantificarla, hay que suponer una distribución de probabilidad. Y lo más usual es, pues, ser conservadores y suponer que la distribución de probabilidad que utilizamos es una distribución uniforme o rectangular. Y otra aproximación es que esta distribución uniforme o rectangular sea simétrica. Por supuesto que a partir de ese momento empezamos a tomar decisiones y por eso que el proceso de cuantificación de la incertidumbre debe estar muy bien documentado para que la persona que vaya a utilizar esa información sepa qué decisión tomó usted para aceptarla o modificarla si lo cree conveniente, ¿no? Y en ese momento que ya usted tiene cuantificadas sus fuentes de incertidumbres de tipo que se generaron a partir de una clasificación operativa de tipo A o de tipo B, usted tiene que propagarla. Observen que la ley de propagación de incertidumbres, en su forma más general, es un esquema de linealización, es una herramienta matemática de linealización por series de Taylor, ¿no? Partiendo de que no existe, usted parte del supuesto en el muestreo de que las variables aleatorias que se generan en el proceso de medición son variables aleatorias independientes. En este caso, el proceso de linealización pues es independiente del tiempo, pero puede haber correlación estadística. Entonces, esto es algo que yo me he topado de forma general, que se hace la suposición. Supongo que las mediciones son independientes estadísticamente, pero eso es una suposición muy arriesgada porque puede generar una subestimación en la cuantificación de la incertidumbre estándar combinada del mensurando. Combinada porque combina las incertidumbres que con sus distribuciones de probabilidad cada una de las variables aportan al mensurando. Observen que si hay pérdida de independencia estadística, entonces la propagación de incertidumbre tiene que ser corregida por ese efecto, ¿no? Y está claro que la suma del efecto por pérdida de independencia estadística, si usted lo desprecia o no lo cuantifica, pues puede generar una subestimación indeseada de la incertidumbre estándar combinada. ¿Cuál ha sido mi experiencia al respecto? Bueno, hay modelos matemáticos
tal vez complejos o con una no linealidad importante, y las derivaciones parciales, vean que aquí hay un término, ¿no? Pues, que no hice énfasis, pero este término que está acá es el coeficiente de sensibilidad, que son derivadas parciales. Estas derivadas parciales pueden complicarse y cuando no hay pérdida de independencia estadística, entonces usted puede, hay recomendaciones, por ejemplo, Eurachen da unas recomendaciones, le llaman regla 1 y regla 2, que les pueden servir para solventar estos problemas asociados a la derivación parcial, ¿no? Eh, pero esto tiene una gran restricción, y es que usted parte del supuesto que su modelo matemático, las variables asociadas eh, son independientes estadísticamente. Otra recomendación, que estoy usando recomendaciones GUM clásicas, es generar en ese momento un presupuesto de incertidumbre. Y lo más interesante de los presupuestos de incertidumbre, además del orden, es que usted puede cuantificar los pesos estadísticos. Porque los pesos estadísticos de cada fuente de incertidumbre con respecto a la incertidumbre estándar combinada le permite tomar decisiones acerca del cumplimiento o no de un teorema notable, que es el teorema del límite central. El teorema del límite central es otro, igual que la covarianza. O sea, la pérdida de independencia estadística muchas veces puede ser despreciado, o casi siempre se desprecia, y se utiliza como factor de cobertura. El factor de cobertura K igual a 2, suponiendo que la distribución es normal. Pero recuerden que el mensurando a través de un modelo matemático la incertidumbre estándar combinada. No se le puede asignar directamente una distribución normal, a no ser que se cumpla este teorema tan importante, que es el teorema del límite central, que en esencia dice que si usted puede linealizar su modelo matemático, es decir, si puede aplicar la ley de propagación de incertidumbre a su modelo matemático, y los pesos estadísticos de las fuentes de incertidumbres están equilibrados, entonces usted puede razonablemente suponer que la distribución de su mensurando sigue una distribución normal. Entonces K igual a 2 es un factor de cobertura que es igual a 2 para aproximadamente un nivel de confianza o una probabilidad de cobertura del 95%. Entonces, para esto, por eso es que las comparaciones interlaboratoriales dentro del marco de las comparaciones claves o comparaciones complementarias que se realizan por el BIP, o sea, coordinadas por el BIPM, pues exige que se haga sobre la base de una incertidumbre estándar combinada y no sobre la base de una incertidumbre expandida. Porque la incertidumbre expandida es muy sensible, como les decía, a la desviación del teorema del límite central. Para eso, Lagún, en su primera propuesta, recomienda trabajar con grados efectivos de libertad y determinar un factor de cobertura como una T de students con grados efectivos de libertad cuantificados a través de Wells-Osser-White. Hoy día, lo que está tomando fuerza cuando se requiere, ¿no?, para tomar decisiones en el ámbito reglamentario, por ejemplo, es utilizar métodos numéricos, ¿no?, como el método de Monte Carlo. Y ese es el último paso, ¿no? Si usted llega al paso en que expande la incertidumbre estándar combinada generando un intervalo de confianza, pues usted va a utilizar los requisitos que están establecidos en su ámbito normalizado. Recuerdan al principio cuando vimos la gestión de la calidad de las mediciones, cuando usted realiza la confirmación metrológica, ya usted también incluye el ámbito normalizado, y hay que tener mucho cuidado porque los valores, ¿no?, pueden diferir. Por tanto, una evaluación de incertidumbre subestimada, de incertidumbre expandida subestimada, porque incumple, por ejemplo, el teorema del límite central, o porque no cuantificó en la etapa previa las pérdidas de independencia estadística cuando las exigencias de exactitud de las mediciones son altas, pues evidentemente pueden llevarlo al traste en la toma de decisión. Por lo tanto, hay un resumen
para el enfoque de modelización, igual que vimos anteriormente, el resumen para el enfoque experimental, donde usted necesita especificar su mensurando, usualmente es algo que ya está establecido, identificar las fuentes de incertidumbres, simplificarlas, agrupando fuentes cubiertas por datos existentes. Recuerdan, usted puede medir la temperatura del agua, puede medir la temperatura del aire o utilizar las variaciones históricas y sencillamente antes de realizar la corrección, pues verificar si las mediciones están dentro de los límites históricos. En este caso, pues utilizarlas, ¿no? Cuantificar esas componentes, bien sean de tipo A o de tipo B, llevarlas a incertidumbres estándares, calcular la incertidumbre estándar combinada, revisar y si es necesario reevaluar las fuentes de incertidumbres mayores, como les decía. Puede ser que usted esté definiendo incorrectamente el mensurando y calcular la incertidumbre expandida si es requerido. Y en ese momento usted, pues, ha terminado el proceso. El proceso. Bueno, he tratado de hacerlo en el tiempo previsto, ¿no? Les agradezco la atención y estoy atento. Muchas gracias, don Alberto, por su presentación. Abrimos el espacio de preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, levanten la mano para habilitarles el acceso al micrófono o si no, pueden escribir sus preguntas en el chat. Buenos días, me escribieron a mí en el chat. Dice Katia Ruiz, excelente webinar. ¿Cuándo usa uno o más decimales en la incertidumbre? Ok, muchas gracias. Bueno, cuando se presentan los resultados, la GUN recomienda utilizar dos cifras significativas. Y aquí hay que tener mucho cuidado en la definición de cifras significativas, las cuales están asociadas, recuerdan, a las reglas de redondeo. A las reglas de redondeo en aproximación por exceso. Pero también hay que tener en cuenta que hay cifras significativas asociadas a la resolución de los sistemas de medida, ¿no? O la resolución de las tablas, vamos a suponer, donde usted tiene la información. Por lo tanto, además de las aproximaciones adecuadas, viene la segunda parte, que son las reglas relacionadas con las operaciones aritméticas. Entonces, si usted está sumando y restando resultados de mediciones en forma de variables en su modelo matemático, pues el número de cifras que debe reportarse sería el que corresponde a la de menor cifras significativas reportadas. Si está multiplicando o dividiendo, pues sería el que mayor cifras significativas o cifras decimales reporte. Una vez hecho esto, al final usted pues es recomendable utilizar dos cifras significativas y para eso puede utilizar las bondades de los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades. Entonces usted va haciendo operaciones intermedias, hay una fuente de incertidumbre, yo no la toqué, pero que es relevante, que está asociada al truncamiento de las mediciones bajo estas reglas, ¿no? Las reglas de la aproximación por exceso y las reglas de la multiplicación y la división para operaciones no lineales o las reglas de la suma y resta, ¿no? Para operaciones lineales en el momento en que usted debe truncar, ¿no? Y al final, en el reporte de la incertidumbre estándar combinada o de la incertidumbre expandida, utilizar, como les decía, las bondades de los múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida del sistema internacional para reportar con dos cifras significativas, ¿no? Entendiéndose la definición también de cifras significativas, ¿no? ¿Recuerdan? Es decir, un cero a la izquierda pues no es significativo y así sucesivamente. O sea, son reglas que están muy bien establecidas y que deben que deben considerarse. Yo entiendo, en el ámbito normalizado existe un documento pues, que establece estas reglas. Yo no,
O sea, no lo he podido leer. Sí sé que en el ámbito normalizado ASTM, porque eso es fundamental, esa pregunta que me hicieron es fundamental, pues existe un documento que establece las reglas para que cuando usted vaya a reportar un resultado en su ámbito normalizado sea consecuente con las reglas. Recuerden que siempre es recomendable en los cálculos intermedios conservar una cifra adicional, ¿no? Desde el punto de vista de decimales, ¿no? De decimales. No sé si le respondí la pregunta. Muchas gracias, don Alberto. Aquí tengo otro comentario de Carolina que dice, excelente desarrollo del tema, felicidades al facilitador. Muchas gracias por compartir su conocimiento y gracias al DECA por organizar estas actividades. Sería apropiado estimar la incertidumbre descartando algunas pruebas que son parte de un método de calibración. Sí. Bueno, también es una muy buena pregunta. Como les decía, en la etapa inicial, afortunadamente casi siempre trabajamos en un ámbito normalizado. Por ejemplo, si en el ámbito normalizado, vamos a suponer, usé este ejemplo clásico de la calibración gravimétrica de un matraz o un balón aforado, ¿no? De cuello recto con un trazo de aforo, ¿no? Eh, para vertir, o sea, para contener o para vertir, ¿no? Eh, pues usted puede, como vimos, eh, no considerar determinadas magnitudes que cuando usted las estima a través de procesos de medición, la reproducción de esa medición pues, puede generar una gran incertidumbre, ¿no? Porque, por problemas de métodos. Por problemas de método. Entonces, como usted vio, siempre hace suposiciones. Yo supongo que la temperatura del agua está en equilibrio con la temperatura del aire ambiental y no mido la temperatura del agua directamente, sino que me enfoco a controlar estadísticamente las variaciones de temperatura del aire a través de un sistema controlado y automático de climatización. Entonces, si el modelo matemático está normalizado y usted por alguna razón considera que no debe, o sea, que no va a considerar una fuente de incertidumbre porque su peso tal vez sea muy pequeño y su peso es tan pequeño que es más costoso reproducirla, ¿no? Que desecharla, pues tiene que ser muy cuidadoso. Primero, porque cada vez que usted desecha una fuente de incertidumbre, está introduciendo un error de método, ¿no? Y, pero después sabe que si usted se desvía del modelo matemático que aparece en su ámbito normalizado, usted no está en el ámbito de la verificación del método de medida. Usted tendría que probar el efecto de despreciar esa magnitud en la calidad de la medición del mensurando, es decir, de su incertidumbre. Y esos estudios se llaman estudios de robustez. Usted tiene que diseñar un experimento en la etapa previa antes de tomar la decisión de excluirla o no excluirla. Entonces, dos caminos. Si usted está en el ámbito de desarrollar un nuevo método de medida, pues es válido cuantificar los pesos estadísticos a través del presupuesto de incertidumbre y tomar una decisión con respecto al esfuerzo que usted está haciendo para medir esa medición y su influencia en la incertidumbre mensurando. Pero si usted está en el ámbito normalizado, no quiero hablar ya del ámbito reglamentario, como expliqué al inicio, no considerar una fuente de incertidumbre o no considerar una magnitud, no medirla, que aparece explícitamente en su modelo matemático, implica un estudio de robustez de su decisión. Usualmente las normas que disponemos son resultados de estudios colaborativos, es decir, partieron de un diseño experimental y esto reflejan el estado del conocimiento, pero más importante, reflejan el nivel de aceptación de esos resultados en el ámbito normalizado al cual van dirigidos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al respecto. No sé si le respondí su pregunta. Muchas gracias, don Alberto, también para invitarlos a todos los presentes que son apasionados del tema de la metrología al programa especializado en validación de métodos que imparte don Alberto. Este cuenta con 4 módulos que van desde estadística, metrología,
estimación y validación. Mucho gusto les podemos compartir más información a los que nos escriban que nos escriban al correo electrónico. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias al expositor y a todos ustedes por sus preguntas y acompañarnos. Si desean más información sobre nuestros cursos o nuestro catálogo de capacitación, por favor nos pueden escribir al correo electrónico de capacitación@eca.org.cr. Esperamos que esta sesión haya sido de provecho y nos puedan acompañar en los próximos eventos. Y asegúrense de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.